La traicionaron frente a todos. La dejaron con el alma desnuda y el apellido manchado. Pero lo que nadie imaginó fue que esa joven humillada era hija de un noble inglés, y que su sangre mestiza, la misma que ocultaron con vergüenza, la convertiría en la mujer más poderosa de su tiempo. ¿Estás lista para descubrir cómo una sola mujer transformó su dolor en justicia y regresó para poner de rodillas a los que la despreciaron? Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia y qué estás haciendo mientras te acompaño? Y dime, ¿crees que el amor puede resistir cuando el mundo entero intenta borrarte el nombre? Bienvenida a esta historia. Comienza. El precio del apellido Monteiro. La brisa del atardecer descendía por las colinas de Santa Teresa, acariciando con delicadeza los balcones de hierro forjado y las cortinas de encaje de la casona Monteiro. En lo alto de la colina, rodeada por bugambilias en flor y el canto lejano de los pájaros, la residencia relucía como un joyero cerrado al mundo. Aurora Monteiro se encontraba frente al espejo de su tocador, permitiendo que su niñera Rosiña terminara de ajustar los botones de nácar de su vestido color marfil. Tenía 22 años y el porte de una reina, aunque aún no lo sabía. Su rostro, moreno claro, de mejillas suaves y ojos color castaña enmarcados por largas pestañas, reflejaba serenidad, pero en su pecho latía un corazón expectante. ¿Estás nerviosa, niña?, preguntó Rosiña con una sonrisa tímida. Esta noche será el anuncio. Toda la ciudad sabrá que usted y el señor Alfonso están por casarse. Aurora no respondió de inmediato. Observaba su reflejo como quien ve una versión desconocida de sí misma. Llevaba los cabellos recogidos en un moño alto, adornado con un peine de madreperla y un collar de perlas heredado de su abuela. Era un retrato vivo de la juventud noble del Brasil imperial, pero en su interior algo inquietante se movía, como una advertencia apenas audible. ¿Tú crees que él me ama, Rosiña?, la criada, sorprendida por la pregunta, tardó en responder. La joven Monteiro nunca había dudado antes de los sentimientos de su prometido. Alfonso de Sá Peixoto era el heredero de una de las casas más antiguas del café en Basuras, y desde que Aurora cumplió 17 años, sus miradas y visitas se habían vuelto cada vez más intensas. Era un galán apuesto, de rostro claro, ojos verdes y voz elegante. Pero en los últimos días, algo en su conducta había cambiado. Él la mira como si fuera lo más preciado del mundo, dijo finalmente Rosiña, intentando disimular su preocupación. Esa noche, la residencia dos Peixoto acogía un baile de invierno en honor al regreso de su hijo mayor de una gira comercial por Europa. Aurora llegó en coche tirado por caballos con su tía madrina, doña Cecilia Monteiro, vestida de gris pizarra, firme y silenciosa como siempre. El salón ya vibraba con la música de un cuarteto de cuerdas, el aroma de jazmín fresco y los rumores típicos de la alta sociedad. Las jóvenes vestidas de seda se agrupaban en pequeños círculos para hablar de modas parisinas, mientras los hombres charlaban sobre política y caña de azúcar. Cuando Aurora entró, los murmullos se apagaron brevemente. Su presencia tenía ese efecto desde niña, una mezcla de admiración y juicio. Su belleza era innegable, pero su sangre, no del todo. Alfonso la recibió en la entrada, le besó la mano con una cortesía medida y la condujo al centro del salón. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos evitaban los de ella. ¿Ocurre algo, Alfonso?, preguntó Aurora, cuando finalmente quedaron a solas junto al balcón. Él tardó en responder. Observaba la luna que comenzaba a alzarse sobre la bahía de Guanabara, como si esperara que esa luz le dictara las palabras adecuadas. Aurora, esta noche vendrá una artista muy especial desde Francia. Mi padre la conoció en Marsella. Ha sido invitada de honor. Hizo una pausa breve. Te pido discreción si la prensa se acerca. Ya sabes cómo son con los celos entre mujeres. Aurora sintió que la sangre se le congelaba. ¿Por qué habría de sentir celos?, inquirió suavemente. Pero Alfonso no respondió. En lugar de eso, le ofreció una copa de champaña y se mezcló nuevamente entre los invitados, dejándola sola bajo el balcón de mármol. La cantante francesa hizo su entrada media hora después. Solène Bourdin, de cabellos rojo fuego, labios pintados y risa atrevida, caminó por el salón como quien conquista un campo de batalla.
Su vestido azul medianoche estaba diseñado para acaparar miradas, y no hubo hombre que no se girara al verla, incluido Alfonso. Aurora observó en silencio cómo él se inclinaba hacia Solén, cómo le ofrecía el brazo, cómo bailaban. Una vez, 2 veces. Una carcajada de ella resonó hasta la mesa de las tías solteronas. Doña Cecilia, sentada en una esquina del salón, cerró los ojos con amargura. Pasada la medianoche, cuando los músicos tocaron la última polca del programa, Alfonso se acercó a Aurora. Su rostro había perdido el encanto de otras noches. Se mostraba tenso, casi culpable. «Aurora, necesito hablar contigo». Ella lo miró sin pestañear. Sus ojos brillaban de rabia contenida, pero su voz fue serena. «Te escucho». Alfonso bajó la mirada. Por un instante, fue solo un muchacho asustado ante una mujer que sabía su propio valor. «No podemos casarnos. No así. No ahora. Hay muchas cosas que no son como antes. Es lo mejor para los dos». Ella no dijo nada. No lloró. No suplicó. Solo lo observó mientras se alejaba, entre las columnas del salón, para regresar al lado de la francesa. En ese instante, Aurora comprendió que había muerto una parte de sí misma. No era la promesa rota lo que dolía. Era el desprecio, la vergüenza. El juicio silencioso de todos los ojos que la seguían mientras abandonaba el salón, sola, con la cabeza erguida y el alma destrozada. Afuera, el cielo de Río se oscurecía aún más. Pero lo que nadie sabía era que esa noche, cuando regresó a su cuarto, Aurora encontró entre sus pertenencias una carta sellada con lacre rojo, proveniente de Londres. Un apellido que hasta entonces solo pertenecía a susurros en el viento. Estaba a punto de cambiar su destino para siempre. El sol de la mañana parecía burlarse del dolor que Aurora sentía. El canto alegre de los canarios en el jardín, el aroma a pan de maíz recién horneado y el rumor lejano de los carruajes por la calle Santa Cristina contrastaban violentamente con el silencio fúnebre que reinaba en el interior de la casa Monteiro. Aurora no había dormido. Había pasado la noche entera sentada junto a la ventana, aún con el vestido del baile, deshecho, con las perlas del escote colgando como testigos rotos de lo que alguna vez creyó que sería su felicidad. Sobre su regazo reposaba la carta que había encontrado la noche anterior. El sobre era de un papel grueso y elegante, con un lacre rojo que exhibía un escudo de armas grabado con precisión inglesa. Solo el nombre escrito con pluma estilográfica en cursiva pronunciada la había hecho temblar. Señorita Aurora M. Sinclair. Sinclair, un apellido que jamás había pronunciado, una palabra prohibida, un secreto que había crecido con ella, como una sombra alargada que la seguía sin mostrar jamás su forma completa. Tocaron a la puerta. «Aurora». La voz de doña Cecilia llegó amortiguada, pero firme. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La joven se levantó despacio. Su cuerpo dolía, como si hubiese sido arrojado desde lo alto del Corcovado. Abrió la puerta sin mediar palabra. Doña Cecilia entró con el rostro más pálido que de costumbre. Llevaba puesto un mantón de lana gris y un rosario colgaba de sus dedos. «¿Has recibido correspondencia de Europa?» Aurora la miró directamente a los ojos. «Lo sé, ya la leí». Un silencio tenso se instaló entre ambas. La mujer mayor bajó la mirada, por primera vez sin palabras. «¿Es verdad?», preguntó Aurora. «¿Soy hija de un hombre inglés?» Doña Cecilia se sentó en la silla frente a la cama. Por un momento pareció más pequeña, más frágil. Sus manos temblaban. «Tu madre era una muchacha buena. Trabajaba como costurera en una pensión cerca del puerto. Era mestiza, como tú, bella y discreta. Nunca quiso problemas. Pero un día apareció él, un inglés con traje blanco y acento de otro mundo. Dijo llamarse Edmund Sinclair. El nombre flotó en el aire como una campana que se repite en la memoria. ¿La amaba?», preguntó Aurora, apenas en un susurro. «Sí, a su manera. Pero cuando supo que ella esperaba un hijo, quiso llevársela. Ella no aceptó. Temía ser solo un pasatiempo exótico para un noble de paso. Él regresó a Londres, y poco después, tu madre enfermó. Me pidió que te criara, que no te dijera nada, que no llevaras el peso de un apellido que no te pertenecía».
Aurora apretó los puños. Sentía cómo su sangre hervía, no de odio, sino de traición. Me escondiste quién soy. Te protegí, Aurora, replicó la anciana. En esta ciudad la mezcla es un pecado que se paga con desprecio. No querían que te vieran como hija de nadie, solo como Monteiro. Era tu escudo. ¿Y qué ha sido de ese escudo?, la interrumpió Aurora. ¿Dónde estuvo cuando me humillaron anoche frente a todos? ¿Dónde está tu Monteiro ahora? Doña Cecilia bajó la cabeza, derrotada. Aurora se acercó a la mesa y desplegó el contenido de la carta. Un testamento con sello de abogado británico, una copia de registro de nacimiento y una nota manuscrita con letra antigua. A mi única hija, Aurora M. Sinclair. El mundo te negará por tu color, por tu origen, por no haber nacido entre algodones. Pero recuerda, eres mi sangre, y un día el apellido que escondieron será tu corona. Edmund Sinclair. Aurora lo leyó en voz alta. Luego, alzó la vista y se vio reflejada en el espejo. Su rostro no era el de una niña rota, era el de una mujer que comenzaba a comprender su destino. Esa misma tarde, salió de la casa con un sombrero de ala ancha, un vestido azul marino y una maleta modesta. No dijo adiós. No lo necesitaba. Pasó por la iglesia de Santa Teresa, donde los susurros ya la nombraban como la abandonada. Una señora gorda murmuró a otra que no es de buena familia, por eso Alfonso desistió. Aurora las miró a los ojos, con una dignidad tan grande que ambas bajaron la vista como si hubieran sido alcanzadas por una bofetada invisible. Caminó hasta la oficina de telégrafos. Dictó una respuesta. Acepto las condiciones del testamento. Viajaré a Londres lo antes posible. Aurora M. Sinclair. Luego, con manos firmes, pagó el pasaje de barco para dentro de 2 semanas. Regresó a casa cuando el sol ya caía. Doña Cecilia estaba sentada en el porche, con los ojos cerrados y el rosario entre las manos. No hablaron. No hacía falta. Esa noche, Aurora subió a su habitación, cortó los encajes del vestido del baile y quemó los restos en la chimenea. Las perlas estallaron entre las brasas como promesas rotas. En su diario escribió una sola frase: me rechazaron por mi sangre, pero esa sangre me abrirá las puertas del mundo. Y así, mientras Río de Janeiro dormía ajeno a su renacimiento, Aurora M. Sinclair comenzaba a trazar el camino de su venganza silenciosa, desde la cuna de quienes la despreciaron. La niebla cubría los tejados de ladrillo de Londres como un velo espeso de misterio. Era enero del año 1899 y la ciudad entera parecía exhalar un suspiro frío y antiguo. Los caballos trotaban sobre las calles empedradas, los carruajes iban y venían con prisas mudas, y los comerciantes abrían sus tiendas envueltos en bufandas y silencio. Aurora observaba la ciudad desde la ventanilla del carruaje, con los ojos muy abiertos. Nunca había sentido tanto frío, ni tanto silencio. En Río, hasta la tristeza tenía música. Allí, en cambio, el invierno parecía convertir todo en piedra. Las palabras, las miradas, los corazones. Junto a ella, un hombre de cabellos rubios peinados hacia atrás, rostro pálido y ojos azul asiano, hojeaba unos papeles con meticulosa concentración. Era Lord Henry Belmont, abogado de confianza del difunto Sir Edmund Sinclair y ahora representante legal de los intereses de Aurora en Inglaterra. «Llegaremos en pocos minutos a la residencia temporal», dijo él, sin levantar la vista. «Luego pasaremos por su tutor de dicción y la modista. El primer evento social será dentro de 2 semanas. ¿Está preparada?» Aurora no respondió de inmediato. Llevaba puesto un abrigo grueso de lana gris y un sombrero simple, pero en su porte ya había algo distinto: su mentón más firme, su espalda más erguida, sus ojos más cautelosos. No era la misma joven que subió al barco en Río de Janeiro. Era la heredera de un nombre que exigía entereza. «Estoy preparada para convertirme en lo que este apellido espera de mí», dijo finalmente. Belmont asintió con respeto. Sabía que esa joven de sangre mestiza y corazón herido había heredado más que una fortuna. Había heredado una causa. La residencia temporal era una casa amplia en Mayfair, con cortinas pesadas, candelabros de cristal y retratos de familia colgados en los muros. En uno de ellos, Aurora reconoció el rostro de su padre,
Sir Edmund, con sus ojos serenos y mandíbula firme, sosteniendo una copa de vino junto a un caballo blanco. Bajo el retrato, una placa de bronce grabada con elegancia. Honor sin fronteras, Edmund Sinclair, 1846-1898. Esa misma tarde comenzó su instrucción. Durante meses, Aurora aprendió los códigos del mundo inglés. Cómo inclinar la cabeza en un saludo, cómo distinguir un vizconde de un barón, qué temas mencionar durante una cena, cómo sostener la mirada sin parecer insolente y cómo sonreír sin mostrar demasiado los dientes. Aprendió a bailar la contradanza, a elegir los perfumes menos invasivos, a tomar el té a las 5 en punto. Pero más allá del protocolo, aprendió algo más poderoso: la estrategia del silencio y la observación. Aprendió a escuchar lo que no se decía, a leer las intenciones en los gestos, a ocultar sus emociones tras una expresión de porcelana. Cada mañana se sentaba frente a un espejo y se repetía: no eres hija ilegítima, eres una Sinclair, y cada paso será por justicia. En los círculos aristocráticos, su presencia causó murmullos al principio. Una señorita de piel dorada, traída desde América del Sur, hija de un noble inglés y una mujer mestiza, no era precisamente bienvenida, pero el dinero abre puertas, y la elegancia cierra bocas. En el primer té de damas al que asistió, la duquesa de Worthing la ignoró por completo. Aurora no se inmutó. Observó en silencio. Habló con una condesa anciana sobre flores brasileñas y se retiró con una gracia tan medida que al día siguiente su nombre apareció en la sección social de The Illustrated London News. En el segundo evento, fue acompañada por Lord Belmont a una gala benéfica del Hospital de Westminster. Llevaba un vestido verde esmeralda con encaje negro, guantes largos hasta el codo y un broche de perlas en el escote. Caminó como quien ya había vivido 100 vidas. El barón Westmoreland, al verla, susurró a su esposa: hay algo inquietante en su mirada, como si supiera más de lo que dice. Y tenía razón. Un mes después, Aurora fue presentada formalmente como Lady Aurora Sinclair ante un selecto grupo de embajadores. Se rumoreaba que un conde viudo de Irlanda había mostrado interés en cortejarla, pero ella no buscaba un marido. Aún no. Su mente estaba en otra parte. Cada noche escribía cartas a Rosiña, sin enviarlas. Las guardaba en una caja de madera junto a una medalla que le había dejado su madre. En una de esas cartas escribió: Londres me enseñó a caminar como una dama, pero Río me enseñó a resistir como mujer. Me han dado un apellido, sí, pero lo que tengo ahora me lo he ganado con cada renuncia. Al llegar el verano, Lord Belmont la llamó a su despacho. Los Monteiro han sido informados discretamente de su nueva condición. Hizo una pausa. Parece que el joven Alfonso ha contraído deudas, y su reputación no es buena. La señorita francesa ya no figura en los salones más respetables. Aurora sonrió apenas. Qué pronto se caen los trajes de oro cuando el alma es de barro. ¿Desea que regresemos?, preguntó Belmont con suavidad. Tiene poder, títulos, influencia, pero si se queda, nadie la señalará jamás. Ella lo miró con calma. No vine hasta aquí para quedarme oculta. Volveré a Río de Janeiro, no por venganza, sino por justicia. ¿Y si le cierran las puertas? Entonces las abriré con mi nombre. Y si no basta, las derribaré con mi historia. Y así, en el verano del nuevo siglo, Lady Aurora Sinclair emprendió el viaje de regreso a Brasil, con la maleta llena de seda, libros de política, joyas heredadas y un corazón blindado. Ya no era la niña despreciada, ni la prometida traicionada. Era la mujer que había aprendido a caminar entre lobos, sin dejar de mirar al sol. La niebla del puerto de Río se alzaba como un presagio cuando el barco Queen Victoria ancló lentamente junto al muelle. Entre marineros, comerciantes y curiosos, descendió una figura envuelta en un abrigo de lana gris perla y un sombrero de ala ancha, con un velo fino que le cubría parcialmente el rostro. Aurora pisó tierra con una maleta de cuero y un sobre sellado con el escudo Sinclair. A su lado, Lord Henry Belmont cargaba otra valija. No había comité de bienvenida, ninguna flor, ningún familiar, solo el cielo gris y el murmullo constante de una ciudad que aún no sabía que la mujer que regresaba no era la misma que había partido.
Subieron a un carruaje sin anunciarse y partieron hacia Santa Teresa. Durante el trayecto, Aurora miraba por la ventanilla. Las calles estaban cambiadas. Las vitrinas eran más modernas, pero el juicio en los rostros era el mismo. Las mujeres bien vestidas aún bajaban la mirada al cruzarse con alguien diferente. Los hombres aún fingían no ver lo que no podían controlar. «La ciudad no ha cambiado», dijo en voz baja. «No», respondió Belmont con calma. «Pero usted sí. Y ahora, la ciudad tendrá que mirar otra vez». La casona Monteiro estaba casi igual. El portón de hierro envejecido, las flores enredadas en las columnas, el aroma persistente a jazmín. Rosiña salió corriendo apenas escuchó el ruido del carruaje. «¡Niña Aurora!», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que nunca volvería». Aurora descendió con elegancia. Abrazó a Rosiña con fuerza. Por un instante, fue solo una hija regresando al hogar. Pero en cuanto entró a la sala principal, el retrato de su supuesto abuelo Monteiro le recordó que no era bienvenida con el alma limpia. Doña Cecilia, más delgada y de rostro cansado, la esperaba sentada en su mecedora, envuelta en un chal oscuro. «Volviste». «Volví», como Sinclair. La anciana asintió, sin alegría ni reproche, solo resignación. «¿A quedarte? A reclamar lo que es mío. Y a mirar a quienes me miraron por encima del hombro, esta vez, de frente». 2 noches después, los salones de la residencia Dos Peixoto acogían uno de los bailes de invierno más esperados del año. Las invitaciones habían sido enviadas con semanas de antelación. La prensa local anticipaba la presencia de políticos, empresarios y artistas europeos, pero lo que nadie esperaba era que Lady Aurora Sinclair hiciera su entrada triunfal. Llegó cuando el reloj marcaba las 10 en punto. Llevaba un vestido de terciopelo azul zafiro, con mangas largas, escote alto bordado en filigrana de plata y una tiara con pequeñas piedras de ónix. Su piel, más clara por el invierno londinense, brillaba bajo la luz de los candelabros. Su andar era pausado, firme, magnético. Las conversaciones se apagaron, las copas dejaron de moverse. Las miradas, todas, se clavaron en ella. Alfonso, de pie junto al piano, se quedó paralizado. Solén, vestida de rojo carmesí, apretó los dientes detrás de su abanico. Un diplomático alemán preguntó en voz baja, «¿Quién es esa dama?». Y alguien respondió, «La hija de un noble inglés. Dicen que vivió en Londres 2 años, que es mestiza, que antes era prometida de Alfonso». Los rumores no hicieron más que amplificar su poder. Aurora cruzó el salón como una emperatriz. Saludó con una leve inclinación de cabeza a los anfitriones y pidió un té, no champaña. En cada gesto, una declaración. Más tarde, Alfonso se acercó a ella con una sonrisa incómoda. Llevaba un traje negro con bordes dorados, el mismo porte altivo, pero sus ojos ya no eran los de un conquistador, eran los de un hombre que miraba una oportunidad perdida. «No esperaba verte esta noche», dijo él. Aurora giró con delicadeza. Lo miró por un instante que pareció un siglo. «Eso lo dice como si yo fuera un fantasma». No quise decir eso», titubeó. «Te ves imponente». Ella dejó reposar la taza de té sobre la bandeja de plata. Luego respondió, «¿Y tú? ¿Te ves arrepentido?». El silencio fue su única respuesta. Aurora sonrió, apenas. Luego tomó del brazo a Lord Belmont, que había llegado justo a tiempo, y lo presentó con elegancia. «Permítame presentarle a mi abogado y amigo, el caballero que ha defendido mi nombre mejor que quienes debieron protegerlo aquí». Alfonso dio un paso atrás, y por primera vez en su vida no supo qué decir. Esa misma noche, un periodista del Correio da Manhã se acercó con disimulo a Aurora. «Señorita Sinclair, ¿puedo hacerle una pregunta? El público está intrigado. ¿Cuál es su conexión con los Monteiro?». Aurora lo miró con serenidad. «No tengo conexión con aquellos que negaron mi sangre. Solo tengo memoria». «¿Y a qué ha venido a Río entonces?». Ella lo pensó por un instante. «A recordarles que no todo lo mestizo es servil, y que no todo lo inglés es superior». El periodista, desconcertado, sonrió con nerviosismo y anotó palabra por palabra. En las semanas siguientes, los nombres Sinclair y Monteiro ocuparon las páginas de Sociedad y Opinión. Algunos la defendían con admiración, otros la criticaban con mordacidad.
pero nadie se atrevía a ignorarla. Aurora regresaba a los lugares donde antes fue despreciada, y lo hacía con la frente en alto, con palabras medidas, con una gracia que desarmaba a sus enemigos y cautivaba a los neutrales. Era una dama que no pedía aceptación, la imponía con su presencia, y en las sombras de ese nuevo mundo se empezaban a mover las piezas. Pronto llegarían más invitaciones, propuestas e intentos de manipulación, pero Aurora estaba lista. Había regresado no solo con poder, había regresado con propósito. La nueva rutina de Lady Aurora Sinclair no era la de una aristócrata más. Su presencia en la ciudad se había vuelto tema obligatorio en los cafés, en los salones y hasta en los bancos de iglesia. No asistía a todos los eventos, pero cuando lo hacía, todos lo sabían. No hablaba en exceso, pero sus palabras bastaban para mover voluntades. Había aprendido a hablar como una dama y a actuar como una estratega. Aurora se levantaba temprano, tomaba su té con jazmín en el jardín de la casa Monteiro, donde ahora vivía como dueña moral del silencio que alguna vez la humilló, y revisaba las cartas que llegaban de todas partes, embajadas, revistas femeninas, incluso asociaciones de beneficencia. Lord Belmont, siempre puntual, llegaba antes del mediodía para discutir los próximos movimientos. «Ha recibido una invitación del gobernador», dijo una mañana, desplegando una carta perfumada con cera floral. «Un almuerzo privado. Preguntan si puede asistir este domingo». Aurora lo miró mientras untaba mermelada en una tostada. «¿Quién más estará presente?» «Alfonso. Y su padre. Y, por supuesto, la francesa». Aurora sonrió, no con satisfacción, sino con una calma que helaba el alma. «Entonces, claro que asistiré». Pero antes de cualquier almuerzo con autoridades, Aurora se adentró en las calles que la vieron crecer en la sombra. Cruzó los portones del viejo barrio de la Rúa dos Inválidos, vestida con ropa discreta, guantes de algodón y un sombrero sencillo. Allí, en medio del olor a humedad y carbón, encontró a mujeres que alguna vez trabajaron para los Monteiro. Ancianas de espaldas encorvadas, niñas de ojos grandes y pies descalzos, costureras que aún bordaban con los hilos del silencio. «¿Doña Aurora?», preguntó una joven al verla llegar. «Ahora soy Lady Sinclair», corrigió con dulzura. «Pero sigo siendo Aurora para las que cosieron mis vestidos cuando era una niña». Se sentó con ellas, les escuchó, preguntó por sus hijos, por sus vidas. Les entregó sobres con dinero, pero sin ostentación. Les prometió abrir un fondo de ayuda para mujeres mestizas, con becas para educación y talleres de costura propios. Una anciana le tomó la mano. «Usted es la primera que regresa sin vergüenza». Aurora apretó los labios para no llorar. «No regresé para esconderme. Regresé para que nos miraran de frente». El domingo, el almuerzo en casa del gobernador fue un desfile de máscaras. Sombreros con plumas, platos de porcelana, cuchillos afilados que cortaban más reputaciones que carne. Aurora llegó acompañada de Lord Belmont, vestida con un conjunto marfil de seda cruda y un broche de diamantes en forma de estrella. Su cabello iba recogido con sencillez, pero su mirada no necesitaba adornos. Alfonso la vio entrar desde la galería. No pudo evitar tragar saliva. Solén, envuelta en un vestido de satén color cereza, la recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No pensé que tuviera el coraje de presentarse aquí», dijo en voz baja, fingiendo un beso de saludo. Aurora le susurró al oído. No sabía que los cantantes de burdel ahora opinaban sobre el coraje, y se alejó con elegancia antes de que Solén pudiera reaccionar. Durante el almuerzo, todos fingían cortesía, pero la tensión era una cuerda tirante sobre la mesa. El gobernador, nervioso, hablaba sobre el progreso del tranvía eléctrico. Los demás reían, pero nadie dejaba de observar a la mujer que había vuelto de Londres con un título, con fortuna y con memoria. Al final del evento, un periodista se acercó a Aurora con cautela. «Se rumorea que ha comprado parte de los antiguos cafetales de Basouras. ¿Es cierto?» Aurora asintió. «Y también parte de la imprenta donde se edita el Correio da Mañá». «¿Con qué intención?» Ella sonrió con gracia. «Con la intención de tener voz, algo que muchas no hemos tenido nunca». Esa misma semana, una revista de mujeres ilustradas publicó una entrevista exclusiva con Lady Aurora Sinclair. El título era claro: «La hija del silencio habla».
En ella, Aurora no atacaba a nadie directamente, pero hablaba de su madre, de su origen mestizo, de cómo las mujeres eran juzgadas por lo que nacían y no por lo que hacían. Declaró que no buscaba venganza, sino visibilidad. El artículo fue aplaudido por unas y despreciado por otras, pero ninguna pudo ignorarlo. Alfonso, furioso, fue esa noche a casa de Solén. Había perdido contratos, amigos, invitaciones. Su apellido ya no brillaba. Ella lo está haciendo a propósito. Está arruinando mi nombre. Solén se sirvió una copa de vino. ¿Y qué esperabas? La humillaste delante de todos. Y ahora, ella simplemente te está mostrando cómo se hace bien. No puede vencerme. Alfonso. Solén lo miró con una mezcla de burla y lástima. Ya lo hizo, solo que aún no lo aceptas. Esa noche, Aurora cenó sola. Llevaba un vestido azul cielo y el cabello suelto. Observaba las luces de la ciudad desde la ventana. En sus manos, una carta nueva, una invitación para hablar en una conferencia de damas en el Palacio Monroe. Primera mujer de origen mestizo invitada a disertar sobre el papel femenino en la aristocracia moderna. No sonrió, tampoco lloró, solo pensó en su madre y en todo lo que haría a partir de ahora, con cada hilo del escándalo que otros habían comenzado a tejer. El escándalo ya no se susurraba, se murmuraba abiertamente en los cafés del centro, se discutía en las sastrerías del Catete y se escupía con indignación en las casas de las damas más devotas del barrio de Laranjeiras. La mestiza ahora da discursos. Compró parte del periódico. Dicen que va a fundar una escuela para niñas mulatas y que Alfonso fue al borde de la ruina. Una Sinclair mestiza, imagine. Pero Aurora no se detenía. A cada crítica respondía con una nueva acción. A cada intento de invisibilizarla, respondía con una aparición pública aún más calculada. La ciudad entera observaba, dividida entre el escándalo y la fascinación. Una mañana, mientras revisaba correspondencia con Lord Belmont en el salón principal de la Casa Monteiro, llegó un mensajero con una citación judicial. El sello era auténtico, el contenido afilado. Sebastián Monteiro, leyó Belmont frunciendo el ceño. Ha solicitado una revisión del testamento de Sir Edmund Sinclair. Alega que usted falsificó su identidad y que no es heredera legítima. Quiere anular su reconocimiento. Aurora no pestañeó. Lo esperaba. ¿Y qué haremos? Ella cerró la carta con lentitud y tomó aire. Lo que hacen las Sinclair. Iremos al tribunal y hablaremos con pruebas. El juicio tuvo lugar en el Palacio de Justicia, un edificio solemne con columnas de piedra y salas donde las palabras se convertían en sentencias. La noticia de la audiencia llenó las páginas de los diarios. La ciudad entera se detuvo para observar lo que parecía un duelo de sangre, apellido y poder. Sebastián Monteiro, primo lejano y ambicioso, se presentó con 3 abogados, portando documentos antiguos, insinuaciones y argumentos cargados de racismo disfrazado de legalidad. No hay prueba firme de que esta mujer sea hija de Sir Edmund, declaró con voz firme. No tiene partida de nacimiento válida, solo una carta. Podría ser una impostora, una manipuladora, una extranjera sin derecho a llevar uno de los nombres más respetables de Inglaterra. Aurora, sentada entre Belmont y su intérprete legal, se mantuvo en silencio. Vestía de negro, como símbolo de respeto al apellido que había sido ensuciado por la codicia. Su rostro era una máscara de dignidad. Cuando llegó su turno, se levantó con lentitud. Mi nombre es Aurora M. Sinclair. Sí, mi madre era brasileña y mestiza. Sí, nací en esta ciudad, lejos de los salones de mármol. Pero no soy una impostora. Soy la hija de Edmund Sinclair. El juez levantó una ceja. ¿Tiene cómo probarlo? Aurora asintió. Belmont se levantó con un sobre lacrado. El testamento original, firmado y sellado por Sir Edmund en presencia de notario. El acta de nacimiento registrada en el consulado británico en Río, ahora recuperada. Y una carta manuscrita de puño y letra del señor Sinclair dirigida a su hija, con detalles que nadie más podría conocer. El juez examinó los documentos con atención. El silencio en la sala era absoluto. Estas pruebas son legítimas, declaró finalmente. El tribunal reconoce a Lady Aurora Sinclair como heredera legal y legítima de Sir Edmund Sinclair.
Un murmullo recorrió la sala. Aurora cerró los ojos por un segundo. No sonrió. Solo respiró con profundidad, como quien carga el peso de siglos. Sebastián, derrotado, apretó los dientes. Su abogado le susurró algo, pero ya no había argumentos que sostuvieran la mentira. Esa noche, la noticia fue primera plana. El linaje se impone, y tiene rostro mestizo. Lady Sinclair es reconocida como heredera plena de la fortuna Sinclair. Una mujer que desafía los prejuicios con documentos y dignidad. Pero no todo era triunfo. Al volver a casa, Aurora encontró a Rosiña esperándola en la entrada, con el rostro empapado en lágrimas. Doña Cecilia, susurró, temblorosa, está muy mal, pidió verla. Aurora corrió por los pasillos. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más antiguo, más profundo, la culpa quizás. Entró en el dormitorio. La luz era tenue. Doña Cecilia estaba en la cama, pálida, con los labios resecos y el rosario en las manos. Aurora, susurró, perdóname. Shh, no hable, estoy aquí. Te oculté tu sangre, por miedo, por vergüenza. Pensé que te protegía, pero solo te negué. Aurora se sentó a su lado, le tomó la mano con ternura. Me dolió, pero también me forjó. Hoy sé quién soy, y lo soy gracias a lo que me diste, aunque fuera a tu manera. Los ojos de la anciana se humedecieron. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Me perdonas? Aurora la besó en la frente. Te perdono, no porque lo pidas, sino porque lo necesito. Doña Cecilia suspiró, cerró los ojos, y por primera vez en años, pareció dormir en paz. Aquella noche, Aurora salió al jardín. El cielo estaba cubierto de nubes. El aire olía a tierra húmeda. Se sentó en un banco de piedra. Llevaba el vestido de duelo, pero en su interior una luz comenzaba a nacer. Comprendió que su guerra ya no era contra los Monteiro. Era contra un mundo que negaba la dignidad de quienes no nacían entre vitrinas de cristal. Y por eso aún tenía mucho por hacer. Porque ya no era solo Sinclair. Era la voz de todas aquellas que nunca fueron escuchadas. Las campanas de la iglesia de Santa Teresa doblaban con lentitud mientras el ataúd de doña Cecilia descendía en tierra húmeda. El viento del invierno carioca soplaba entre los árboles, trayendo consigo un murmullo de despedida que no provenía solo de las hojas, sino también del alma de Aurora. Vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro y guantes de encaje, Aurora no derramó una lágrima frente a nadie, pero por dentro una grieta se abría silenciosa. No era una ruptura ruidosa ni violenta. Era la clase de herida que crece con el tiempo, como el musgo en una piedra antigua. Rosiña se acercó al terminar la ceremonia, sosteniéndole la mano. La señora se fue tranquila. Gracias a usted. Aurora asintió sin palabras. Pero la paz no la acompañó esa noche. Dormitó sentada frente a la chimenea, con las cartas de su madre biológica en una mano y el retrato de doña Cecilia en la otra. Tenía dos mitades y ambas la reclamaban. Los días siguientes fueron de recogimiento. Se ausentó de los eventos sociales y evitó entrevistas. El público creyó que era el luto, pero Lord Belmont sabía que había algo más. Está luchando por dentro, le dijo a Rosiña una tarde, y no hay corte ni título que salve de esa guerra. Entonces llegó la invitación. No era un baile, ni un almuerzo. Era una misiva escrita a mano, enviada desde una pequeña hacienda abandonada en las afueras de Petrópolis. Señora Sinclair, me enteré de que la propiedad Monteiro donde nací será rematada por abandono. No me interesa su linaje, pero esa tierra guarda memorias de quienes la cuidamos con las manos. Si desea visitarla antes de que se pierda del todo, yo estaré allí hasta el fin de la semana. Mateo do Carmo. Aurora leyó la carta 1, 2, 3 veces. El nombre despertaba algo vago, pero familiar. Mateo había sido el hijo de uno de los mayordomos de su infancia. Un niño callado, de ojos firmes, que se escondía en los establos para evitar los comentarios por su piel oscura. Sin pensarlo demasiado, tomó el tren al amanecer. La antigua hacienda Monteiro estaba cubierta por el olvido. El portón principal colgaba torcido. La fuente del patio estaba seca. Las tejas rotas dejaban pasar la luz como si el cielo quisiera espiar los secretos aún guardados. Pero entre la maleza y el abandono,
Un hombre trabajaba, alto, de hombros anchos, piel tostada por el sol y camisa arremangada. Cortaba ramas secas con un machete y silbaba una melodía sin nombre. ¿Mateo?, preguntó Aurora al bajar del carruaje. El hombre alzó la vista y la reconoció al instante, aunque no dijo nada. Señora Sinclair, saludó con respeto, limpiándose las manos. No pensé que vendría. Yo tampoco, pero aquí estoy. Caminaron entre los restos de lo que alguna vez fue la cuna de los Monteiro. Aurora tocó una pared agrietada, donde aún se distinguía la marca de una palma infantil. Aquí jugábamos, dijo él, con una sonrisa melancólica. Usted tenía un listón rojo en el cabello. Y yo me escondía para no ser visto. Ahora yo soy la que no reconoce lo que ve, respondió Aurora, bajando la mirada. El tiempo no borra todo. Algunas heridas crecen con las paredes. Se quedaron en silencio. ¿Por qué no pidió quedarse con la hacienda?, preguntó ella. ¿Por qué no la reclamó? Mateo se encogió de hombros. Porque el apellido Monteiro nunca me dio nada. Yo sembré, limpié, alimenté caballos, pero el linaje no me salvó del desprecio. Usted lo sabe. Aurora lo miró de frente. Lo sé. Por eso estoy aquí. Durante 2 días, Aurora permaneció en la hacienda. Caminó por los pasillos desiertos, leyó cartas antiguas de su abuelo, recogió flores silvestres y escuchó a Mateo hablar de la tierra, de la luna, de la dignidad de quienes trabajan sin esperar medallas. Lo escuchaba con el alma desnuda, y por primera vez en años no se sintió juzgada. Una tarde, mientras compartían un café amargo en el porche, Mateo la miró con los ojos entrecerrados por el sol. Usted regresó para que todos la miraran de frente, pero ¿usted se ha mirado a sí misma? Aurora parpadeó sorprendida. ¿A qué se refiere? A que a veces la justicia se convierte en obsesión, y uno deja de vivir para solo vencer. ¿Usted vive, señora Sinclair, o solo pelea? No supo qué responder. Mateo bajó la mirada y bebió el último sorbo. Luego se levantó. Voy a sembrar unas semillas. ¿Quiere ayudarme? Ella se quitó los guantes. Claro, y metió las manos en la tierra. Al regresar a la ciudad, Aurora tenía barro bajo las uñas y algo distinto en el pecho. Esa noche firmó una escritura. Donaba parte de su herencia para fundar una escuela rural para niñas mestizas y campesinas. Le pidió a Belmont que lo gestionara todo, sin escándalos, sin prensa, solo justicia silenciosa. Pero el silencio no duró mucho. Esa misma semana, Alfonso irrumpió en una cena con periodistas, visiblemente ebrio. Sacó un puñado de papeles de su chaqueta. Aquí tengo las cartas que Aurora Sinclair me escribía cuando era solo una muchacha cualquiera. Palabras de amor, de entrega, de servidumbre. ¿Y ahora quiere dar lecciones de dignidad? Leamos lo que decía cuando soñaba con mi apellido. Las palabras llenaron la sala como gas venenoso. Al día siguiente, el escándalo estalló. Aurora despertó con los titulares gritando desde las esquinas. Las cartas íntimas de Lady Sinclair. ¿Una impostora sentimental? Amor, súplica y vergüenza, el pasado que la nobleza no pudo borrar. Aurora cerró el diario, respiró profundo y murmuró: el corazón también hereda sus guerras, y es hora de librarlas con dignidad. El escándalo había explotado como una bomba de relojería en el centro de la ciudad. Los periódicos amanecieron empapelados con frases arrancadas de contextos privados, publicadas con crueldad y saña. Las cartas que Aurora alguna vez escribió a Alfonso, cuando aún lo amaba con inocencia, estaban ahora impresas y vendidas como mercancía sentimental. Tuya, hasta donde el corazón me lo permita. Sueño con firmar mi nombre junto al tuyo. Si me miras así, me haces sentir más que mi linaje. Cada línea, escrita por una joven enamorada, ahora era un arma en manos de la opinión pública. Algunos se burlaban, otros la compadecían. Muchos simplemente esperaban su reacción. Rosiña le llevó los diarios sin atreverse a mirarla a los ojos. ¿Quiere que los queme? Aurora los tomó con delicadeza. Se sentó frente al ventanal del comedor, los abrió uno por uno y leyó cada palabra. Cuando terminó, los apiló con cuidado y dijo: «No, guárdalos. Me recordarán lo que vale un apellido, cuando no se tiene alma». Esa misma tarde, Alfonso fue citado a declarar ante el juez. Aunque no había cometido un crimen,
Su acción violaba el código de honor entre caballeros, y el escarnio público alcanzó proporciones inusuales. Fue abucheado a la salida del tribunal. Nadie le tendió la mano en el club aristocrático. Incluso su propio padre lo enfrentó en casa. «Has arrastrado el apellido de nuestra familia por los suelos», le dijo, con el rostro rojo de vergüenza. «Una cosa es romper un compromiso, y otra muy distinta traicionar como un miserable». Alfonso, ebrio de rencor, respondió: «Ella es la que me destruyó. Solo devolví el golpe». Pero la realidad era otra. Aurora no había hecho más que responder con dignidad a cada golpe recibido. Y ahora, cuando tenía motivos para vengarse, hizo lo que nadie esperaba. Convocó a una rueda de prensa en la Biblioteca Nacional, en la sala de lectura principal. Periodistas, diplomáticos, señoras de sociedad y estudiantes se agolparon entre los estantes. Lady Sinclair llegó vestida de gris perla, con el cabello recogido, sin joyas, sin escolta. Caminó hasta el atril y alzó la vista. «Hace unos días, mi pasado fue publicado sin mi consentimiento. Se rieron de mis palabras, de mi amor, de mi juventud, pero no me avergüenzo, porque cada línea fue escrita con verdad. Los murmullos se extinguieron. Sí, amé. Amé a un hombre que no supo cuidar de mi nombre, pero yo sí supe cuidar del mío, porque el apellido que llevo no es el que me fue dado, es el que construí con coraje. Fui mestiza sin nombre, fui bastarda con vergüenza. Hoy soy una mujer con historia, y eso no hay linaje que lo compre ni escándalo que lo destruya». Una pausa. «Esta será la última vez que hablo del asunto. No responderé más a quienes se alimentan del barro. Prefiero seguir sembrando flores». Y se retiró entre aplausos, algunos emocionados, otros aún atónitos. Aquella noche, el Correio da Manhã publicó una columna sin firma titulada «El precio de su apellido». No fue el dinero, no fue la sangre, fue el silencio con el que resistió, fue la voz con la que defendió su historia. Lady Sinclair no es una mujer, es una lección. Días después, Alfonso partió en un barco hacia Lisboa. Decía que lo hacía por negocios, pero todos sabían que huía. Solén, desprestigiada y abandonada por sus patrocinadores, se retiró del escenario. Ya nadie la recibía con flores, y su voz, alguna vez poderosa, no bastaba para borrar la mancha de la caída. Aurora, en cambio, se refugió en los silencios que sí importaban. Volvió a visitar la hacienda con Mateo. Caminó entre los sembradíos. Le enseñó a leer contratos, y él le mostró cómo identificar raíces fértiles. Entre ellos no hubo declaraciones apresuradas, solo miradas largas, respiraciones compartidas, y el tipo de complicidad que no se negocia. Una tarde, sentados bajo un árbol de guayaba, él le dijo: «Algunos cargan su apellido como una medalla. Tú lo cargaste como una cruz, y lo convertiste en bandera». Ella sonrió con dulzura. «Y ahora lo dejo en la tierra, para que crezca algo nuevo». Esa misma noche, Aurora redactó una carta de puño y letra. «Dono oficialmente parte de mi herencia a la creación de la Fundación Esperanza, destinada a la educación de niñas de origen humilde sin distinción de raza o apellido». Firmó como Aurora M. Sinclair, pero al final, en tinta más tenue, escribió también: «Monteiro, por lo que fui; Sinclair, por lo que me hice; y ahora Aurora, por lo que elijo ser». Los primeros días de primavera llegaron a Río de Janeiro con una dulzura casi imperceptible. La ciudad, aún marcada por los rumores de escándalos pasados, comenzaba a mirar hacia otra dirección. Y en esa nueva dirección estaba Aurora. Ya no aparecía en bailes, ya no firmaba entrevistas, se alejaba de los salones perfumados para caminar entre los pasillos de tierra y madera de las escuelas de los barrios humildes. Llevaba vestidos sencillos de algodón claro, sombreros de ala ancha y un cuaderno en la mano. Anotaba nombres, observaba manos pequeñas copiando letras, preguntaba por alimentos, salud y sueños. «¿Tú qué quieres ser, niña?», preguntaba con ternura. «Doctora», respondía una. «Cantora de ópera», decía otra. «Como usted», confesaba la más valiente. Aurora sonreía sin vanidad, porque ya no buscaba ser admirada, solo deseaba ser útil. Mateo la acompañaba en cada visita, silencioso pero atento.
Anotaba necesidades, repartía mantas, y al final del día, bajo la sombra de los tamarindos, le preparaba café en una olla de hierro y se lo servía en tazas desiguales, con manos curtidas. «Esto es mejor que todos los bailes del mundo», decía Aurora, mirando los campos sembrados. Mateo la observaba con ternura. «Y usted es mejor que todas las damas que vi con trajes bordados, porque no camina sobre la tierra, camina con ella». En el centro de la ciudad, las familias poderosas comenzaban a cambiar de postura. Una a una, las puertas que antes se habían cerrado, ahora se entreabrían con discreción. La Fundación Esperanza había despertado el interés de empresarios, embajadas y hasta ministros. Pero Aurora no aceptaba todos los ofrecimientos. «Nada que venga con condiciones», decía. «Nada que exija obediencia disfrazada de patrocinio». Una tarde, al salir de una presentación cultural en una pequeña plaza, organizada por las niñas de la Fundación, Aurora recibió una carta sin remitente. El papel era áspero, la tinta temblorosa. «Mi nombre no importa, solo quiero decirle que usted cambió la vida de mi hija, que por primera vez alguien como ella fue mirada con respeto, y que por eso, aunque no tengamos apellido, tenemos esperanza». Aurora guardó la carta en su bolso, pero las palabras le quedaron tatuadas en el pecho. Semanas después, organizó una gran jornada abierta en el centro comunitario del barrio de San Cristóbal. Invitó a todo el pueblo, sin distinción. Las niñas cantaron, las madres leyeron sus propios textos, los hombres ofrecieron sus oficios para levantar más aulas, y Aurora, vestida de blanco, con un lazo verde oliva en la cintura, subió al pequeño estrado de madera sin escoltas, sin adornos, solo con su voz. «Durante mucho tiempo creí que el mundo me debía algo por haber sido rechazada. Y quizás fue cierto. Pero hoy entiendo que no vine a cobrar, vine a construir, porque la dignidad no se hereda, la dignidad se siembra». Desde el fondo del público, una voz masculina pidió permiso para hablar. Mateo subió con un papel en la mano. Lo desplegó. «Hoy quiero leer algo en nombre de todos los que alguna vez fuimos invisibles». Y leyó. «A usted que nos vio cuando nadie lo hacía, que no nos pidió títulos, ni modales, ni pureza. A usted que nos enseñó que no se necesita un apellido para tener valor, le decimos gracias, y le prometemos que esto no termina aquí, porque en esta tierra, señora, usted sembró respeto». Aurora no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran las de alguien que, por fin, había hecho las paces con su origen, su dolor y su misión. Esa noche, en la vieja hacienda restaurada, Mateo la miró desde la galería. «¿Sabe qué pensé cuando era niño?», preguntó. «¿Qué? Que usted era un cometa, brillante, pero inalcanzable, y que yo, un niño con tierra en las uñas, nunca podría tocarla». Aurora se acercó, tomó sus manos y respondió. «Quizás es que yo necesitaba tocar la tierra, para aprender a volar sin huir». Y se besaron bajo el árbol de guayaba, sin fuegos artificiales, sin testigos, solo con la luna como promesa, y la dignidad floreciendo alrededor. Los rayos del sol de diciembre caían dorados sobre los tejados de Santa Teresa. El año 1901 se aproximaba, y con él un nuevo siglo que ya no se parecía al anterior. Las familias tradicionales temblaban ante los cambios. Los periódicos ya no solo escribían sobre bailes y herencias, sino también sobre educación, igualdad y reformas. Y en el centro de esa transformación estaba su nombre, Aurora. La Fundación Esperanza, tras meses de trabajo silencioso, fue oficialmente inaugurada en un evento que reunió tanto a la sociedad alta como a los obreros y vendedores ambulantes de los barrios bajos. En lugar de cortinas de terciopelo y alfombras importadas, las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por las niñas. Aurora llegó vestida de blanco lino, sin joyas, con el cabello trenzado y un pequeño ramo de jazmines en las manos. Mateo la esperaba a la entrada. ¿Lista para dejar huella? Ella asintió, mirando el edificio con ojos húmedos. «No quiero dejar huella, quiero que todas caminen conmigo». Durante la ceremonia, habló con voz firme y clara. «Mi nombre ha sido motivo de juicio, de burla, de duda, pero hoy ya no me define.
porque he comprendido que uno no nace con un nombre, uno lo construye con lo que hace. Un aplauso suave y profundo recorrió el salón. Este lugar no lleva mi apellido, lleva mi causa, y mientras haya una niña con hambre de saber, seguiré aquí, no como noble, no como heredera, sino como mujer. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, Alfonso embarcaba definitivamente hacia Europa, desprestigiado, endeudado, olvidado por la prensa y por las familias que antes lo adulaban, subió al barco sin despedidas. Su rostro, que alguna vez brilló en retratos de sociedad, ahora se ocultaba tras una barba descuidada y unos ojos cansados. Solén, por su parte, vivía recluida en una pensión. Cantaba para turistas borrachos y evitaba los espejos. Había apostado por la belleza y el tiempo comenzaba a quitarle las fichas. Nadie volvió a llamarla Mademoiselle. Mientras tanto, en la vieja hacienda restaurada, Aurora y Mateo celebraban una unión distinta. No hubo iglesia, ni vestidos de seda, ni orquesta. Solo una ceremonia bajo un jacarandá florecido, rodeados de niñas de la fundación, campesinos, maestros y amigos verdaderos. Aurora caminó descalza entre pétalos de flor de azahar. Llevaba un vestido sencillo, bordado por las costureras del taller que ella misma había financiado. Mateo la esperaba con una camisa de lino y una mirada que hablaba de promesas eternas. No le ofrecía tierras, ni títulos. Le ofrecía raíz. «Te acepto, con lo que has sido y con lo que serás», dijo él. «Y yo a ti, con lo que callaste y con todo lo que sembraste en mí», respondió ella. Se tomaron de las manos. El viento agitó las ramas. Y en ese instante no hubo apellidos que pesaran más que el amor que los unía. Semanas después, Aurora decidió escribir su historia. Cada noche, mientras el campo dormía, tomaba su pluma y relataba su camino. Fui criada como Monteiro. Me humillaron por ser mestiza. Me levanté con el nombre de Sinclair, pero solo encontré paz cuando acepté que soy simplemente Aurora y que no hay apellido más fuerte que el que una misma forja con dignidad. Ese libro, publicado al año siguiente, se convirtió en referencia para generaciones de mujeres. Su título fue claro: El precio del apellido Monteiro. Hoy, cuando el sol cae sobre la colina donde alguna vez la señalaron, Aurora camina con paso lento entre las niñas que corren por el patio. Su cabello ya tiene hebras de plata, su voz más pausada, pero su mirada sigue tan firme como el día que regresó a Río para ser mirada de frente, porque al final su nombre no fue lo que heredó. Su nombre fue lo que conquistó, y su victoria fue ser ella misma. Río de Janeiro, primavera de 1908. La ciudad había cambiado. Los tranvías eléctricos cruzaban las avenidas recién adoquinadas. Las jóvenes ya no usaban corsés tan apretados, y algunas incluso comenzaban a hablar de universidades. Pero en la colina de Santa Teresa el viento seguía oliendo a jazmín, y los domingos aún sabían a pan de maíz y café de olla. En una casa con ventanales azules y patio de tierra barrida, Aurora colgaba ropa blanca al sol, riendo mientras una niña de 6 años corría a su alrededor, descalza y con las trenzas despeinadas. «Mamá, mira, atrapé una mariposa». Aurora dejó la sábana sobre la cuerda y se agachó con dulzura. «No la encierres, mi amor. Si la amas, déjala volar». La niña la miró con ojos grandes, tan oscuros como los de Mateo. «¿Como tú hiciste?». Aurora sonrió con una ternura que solo los años sabían dibujar. «Sí, como yo hice». Mateo regresaba del campo con los pantalones llenos de barro seco y un racimo de guayabas bajo el brazo. «Una para ti», le dijo a Aurora, «y una para nuestra estrella fugaz». La niña tomó la fruta y salió corriendo. Él se acercó a Aurora, la besó en la frente y se quedó un momento en silencio, con la mirada fija en el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En lo afortunado que fui cuando decidiste quedarte». «Yo no me quedé, Mateo. Yo te elegí». La Fundación Esperanza ahora tenía 3 sedes y más de 100 niñas becadas. Algunas ya sabían leer en francés. Otras aprendían dibujo, costura o música. Cada aula llevaba el nombre de una mujer que alguna vez fue silenciada. Y en la entrada, una placa sencilla decía: «Aquí los apellidos no importan,
Importa lo que siembras en el mundo. Aurora M. Sinclair. De Alfonso, nadie volvió a saber mucho. Cuentan que murió solo, en una pensión en Marsella, sin amigos, sin gloria. Un periodista portugués escribió alguna vez una nota corta sobre su caída, titulada El hombre que destruyó su legado por orgullo. Solén, en cambio, fue vista por última vez cantando en un burdel elegante de Buenos Aires. Algunos aseguran que lo hacía con voz rota, otros que aún conservaba el tono vibrante, pero ya no tenía público. Aurora no celebró venganzas, solo sembró flores y escribió. Su libro fue traducido a 5 idiomas, y en cada página hablaba no del rencor, sino de la reconstrucción, de cómo a veces el apellido más noble es aquel que una elige vivir, y que el verdadero linaje es el del corazón. En una noche templada de diciembre, bajo el mismo jacarandá que había sido testigo de su unión, Aurora miró las estrellas mientras su hija dormía sobre su regazo. Mateo se sentó a su lado, en silencio. ¿Aún sueñas con Londres? Aurora lo pensó un momento. No, ahora sueño con lo que crece aquí, con lo que florece sin permiso. Mateo tomó su mano, y allí, en esa quietud sin público ni gala, el amor resistía al paso del tiempo como un árbol fuerte en tierra fértil. Porque la historia de Aurora no fue sobre escándalos, fue sobre renacer. Y en esa colina sencilla, 7 años después, su victoria seguía viva, en cada niña que aprendía a decir su propio nombre con orgullo. Dicen que el dolor forja carácter, pero cuando el corazón se niega a rendirse, también forja legado. Aurora fue rechazada, humillada y silenciada, pero no por eso se quebró. Ella entendió que lo importante no era vengarse, sino transformarse, que los nombres no se heredan, se construyen, y que la mayor victoria no es humillar al que te desprecia, sino levantar a quienes aún no saben cuánto valen. Si esta historia tocó tu alma, cuéntanos desde qué lugar del mundo la escuchaste y qué hacías mientras Aurora recuperaba su voz. Y para saber quién llegó hasta el final con el corazón en alto, te invito a escribir en los comentarios la palabra dignidad. Eso nos unirá. No olvides suscribirte para más historias como esta. Estoy dejando otras novelas parecidas en las tarjetas finales para que sigas disfrutando. Y ahora, con el alma serena y el espíritu abierto, te invito a escuchar la oración que sigue a continuación, porque después de cada batalla viene el consuelo. Y después de cada caída, una mano amorosa siempre puede levantarte. Nos vemos en la próxima historia. Con todo mi cariño. Señor amado, tú que conoces mi historia desde antes de que yo naciera, tú que has visto mis lágrimas derramarse en secreto, hoy vengo ante ti con el corazón en las manos. He sido rechazada, he sido juzgada por lo que otros dicen que soy. Me han negado, me han callado, me han herido, pero aún así, sigo aquí, de pie, Señor, aunque a veces temblando. Te pido que me mires como tú sabes mirar, con ternura, con verdad, con justicia. Devuélveme la voz que perdí cuando el mundo me humilló. Recuérdame que mi valor no está en un apellido, ni en lo que otros digan, sino en el nombre que me diste desde lo alto, hija tuya. Renueva mi dignidad, sana mi pasado, limpia toda herida que me hace dudar de quién soy. Enséñame a sembrar amor donde hubo desprecio, y a perdonar como tú me perdonaste. Señor, hazme florecer en tierra seca. Hazme brillar sin necesidad de títulos, y que mi vida sea testimonio vivo de que el que camina contigo nunca será olvidado. Gracias por levantarme. Gracias por no soltar mi mano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.